Bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Qué bueno que están todos aquí, más que pues sacaron de su tiempo y a todos los que están conectados por Zoom, pues me alegro mucho por lo menos que están aquí con nosotros. Pues mi nombre es Carla Rodríguez, soy una cardióloga especialista en condiciones o en condiciones congénitas que afectan, ¿verdad?, el corazón, incluyendo pues las de tejido conectivo. ¿Verdad? Como mis declaraciones, no tengo ninguna, pero quiero hablarle cuando hablamos de tejido conectivo, lo que vamos a hablar obviamente en el día de hoy es Marfan, Louis Dietz y Vascular Ehlers-Danlos. Y lo que vamos a hablar es el manejo del embarazo desde una perspectiva como cardióloga, porque yo no soy obstetra. Así que es bien importante que dentro de lo que yo voy a decir es un enfoque de cuando nosotros vemos uno de estos, ¿verdad? Una de estas pacientes, un grupo interdisciplinario tiene que estar, ¿verdad? Tiene que estar a cargo del cuidado de nuestros pacientes y entre esos pues existe un cardiólogo. Los objetivos de esta charla va a incluir, pues, vamos a hablar un poquito de lo que son los cambios normales en cualquier mujer que pasa por un embarazo. Cómo estos cambios pueden afectar a un paciente que tiene una de estas condiciones. Vamos a discutir el manejo cardiovascular de estas pacientes durante el embarazo, destacar los cuidados que hacemos postparto y adicional a eso vamos a resaltar algunas de las preguntas que algunas de las pacientes tienen usualmente durante el embarazo, ¿verdad? O cuál es el cuidado. Bueno, vamos a empezar un poquito lo que son los cambios del embarazo. Imagínense que obviamente vamos ahora a alimentar a mamá y a bebé. Así que una de las cosas que el sistema cardiovascular tiene que hacer es aumentar la sangre, así que hay un aumento en el volumen sanguíneo. Y en español yo digo como que esa tubería ahora en vez de ver 5 litros ve 10, así que es mucho más la tensión que ve la aorta, ¿verdad? Porque hay más volumen de sangre. No solamente eso, aumenta la frecuencia cardíaca, que son los latidos del corazón, porque ahora tengo que pasar esos 10 litros para mamá y para bebé, para mamá y para bebé. Así que obviamente debe de pasar en un proceso mucho más rápido. Hay una disminución de la tensión arterial. ¿Y qué quiere decir eso? Pues es que la presión baja. Todas las embarazadas, la presión, si siempre la tienen 120/70, pues cuando están embarazadas empiezan a tener 90/60 y ahí usted ve los mareitos de cuando se van a parar. Pues eso, la razón es porque estamos, ¿verdad? Aumentamos el volumen de sangre y la única manera de poder tener más volumen de sangre por minuto en el cuerpo es si las venas y las arterias se relajan para poder acomodar esto. No solamente eso, hay una hipercoagulabilidad y la razón de esto es que la sangre se pone un poquito más espesa por distintos cambios que ocurren y la razón es para que la mamá no sangre y obviamente no haya una pérdida espontánea del embarazo. Así que con todos estos cambios, ¿verdad? Tenemos que ser bien cuidadosos porque en cualquier condición de nacimiento congénita de corazón puede afectar estos cambios. Y ahora yéndonos bien enfocado lo que es, ¿verdad? Nuestra comunidad, todos estos cambios, ¿verdad? Tenemos que tenerlos en consideración, ¿verdad? En una aorta que puede ser un poco más frágil o todos los tejidos, cómo se van a afectar y basándonos en las guías de tratamiento y manejo de la aorta, que son unas guías, unos documentos que se publican cada cierto tiempo para nosotros los doctores que manejan estas condiciones tener, ¿verdad? Evidencia científica y también evidencia basada en experiencia que nos ayude a cuidar de los pacientes. ¿Y qué se dice? Pues se recomienda que debe de haber, ¿verdad? Como dice la doctora Vélez, una evaluación de cuál es la probabilidad que mi bebé nazca con la condición. Y aunque es una lotería, usted tiene que estar de acuerdo de que pues a lo mejor su hijo puede, ¿verdad?, venir con la condición y cómo prepararlo y qué alternativas de tratamiento tiene, como la doctora mencionó. Hay que también saber que los medicamentos a lo mejor van a tener que cambiar, porque todos sabemos que hay un beneficio clínico, ¿verdad?, en la aorta cuando estamos en medicamentos como los sartán o caldesartán, pero en el embarazo no podemos tomar ninguno de estos medicamentos porque pueden afectar el desarrollo de los riñones de bebé y entre otras cosas. Así que ya con eso, si usted está en ese medicamento y usted quiere quedar embarazada, hay que cambiar estos medicamentos con anterioridad.
Lo otro es que si usted está en un medicamento como la Betalol, Metoprolol, medicamentos como estos, a lo mejor hay que ajustarlo, porque si voy a quitar el losartán o uno de estos medicamentos, pues a lo mejor las presiones le suben un poquito, el pulso, todas estas cosas las tenemos que tener en consideración. No solamente eso, hay data que dice y sugiere que obviamente hay un riesgo de que, pues si ahora acomodo más sangre por minuto en la aorta, pues puede haber un riesgo de que crezca la aorta, y aunque eso es un poco controversial durante el embarazo per se, es algo que los clínicos como nosotros queremos buscar de cerca y estar siguiendo. Y no solamente eso, esto sí sabemos que puede haber un riesgo de la disección aórtica, que es la complicación que más tememos. Adicional a eso, tenemos que hablar de lo que es la intervención quirúrgica. Hay ciertos criterios para decir, bueno, si yo tengo mi aorta en este tamaño, pues es posible que a lo mejor yo tengo que ir a cirugía antes para poder entonces tener a un bebé. O decir cuál es mi riesgo si a lo mejor yo quedo embarazada y a lo mejor me pasa una disección aórtica. Pues, ¿qué puede pasar y qué tengo que hacer o qué va a pasar? Así que eso es algo que tenemos que sentarnos a hablar antes de tener un bebé. Adicional a eso, sabemos que hay unas complicaciones fetales, ¿verdad? Como nuestras pacientes pueden estar más a riesgo de ruptura temprana de las membranas, así que puede haber un parto prematuro. Y adicional a eso, planificación del parto. Así que, como les había mencionado, un grupo interdisciplinario, pues tenemos que planificarnos el cardiólogo, el anestesiólogo, la obstetra, el de alto riesgo. Todas estas cosas se deben de hacer, incluyendo a la paciente, cuáles son sus preferencias también. Así que no solamente eso, durante esta evaluación antes del embarazo, una de las cosas que nos va a ayudar es decir, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de usted en el embarazo? Pues lo primero y lo que nos ayuda es decir, ¿cuál es el tamaño de su aorta? Y dependiendo cuál es el tamaño de la aorta, podemos saber cuál es el riesgo de estas complicaciones ya mencionadas. Adicional a eso, pues cuando hablamos del tamaño de la aorta, hablamos de los estudios que usamos, así que usamos ecocardiografía, que es el sonograma del corazón, usamos angiografía computarizada, que eso es el famoso CT scan, o la resonancia magnética, ¿verdad? Ya sea de pecho o de todo el cuerpo. Y lo más importante, que a veces se nos hace un poquito difícil porque no nos acordamos, es el historial familiar. ¿Qué pasó con aquel tío y el otro tío? ¿Y qué pasó, verdad? Es bien, bien importante. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues decidimos que vamos a tener el bebé. Pues hay que saber si necesitamos una intervención quirúrgica. Y la intervención quirúrgica se toma en consideración todo lo que acabamos de mencionar, el historial familiar, cuál es el tamaño de la aorta, qué tipo de mutación genética tengo y cuál es mi variante. Es una variante bien agresiva. Eso fue lo que me dijo mi doctor, mi geneticista, que era una variante, ¿verdad? Y he tenido muchas complicaciones, o mi familia. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de la aorta, verdad? Mi aorta ha ido creciendo en los últimos 3 años bastante. Y obviamente, ¿cuál es el fenotipo, la expresión física de cada paciente? Eso obviamente lo tomamos en consideración. Y no solamente eso, tomamos en consideración, ¿verdad? El tamaño de la aorta, que para propósitos, ¿verdad? De decir un número, ya sea tengan una aorta de 4.5, ya eso es criterio. De 4 a 4.4 es un historial familiar fuerte de disección aórtica cuando tenían 4 centímetros. Una tasa de crecimiento significativo, obviamente que ya tengan un diagnóstico genético, y más aún, algo bien importante, ¿verdad? Hablando de, ¿verdad? De ir a cirugía antes del embarazo, no es solamente ese tamaño o el historial familiar. Algo que no podemos olvidar es que aunque yo tenga reemplazo de la raíz aórtica o ¿verdad? Del injerto aórtico de la aorta ascendente, siempre puede haber un riesgo de disección distal a donde está mi aorta nativa con la que yo nací. Así que definitivamente, aunque bajan los riesgos, especialmente en el síndrome de Lewis-Dietz, tenemos que tener eso en consideración. Así que el seguimiento bien cercano es bien importante. ¿Qué llamamos contraindicaciones para el embarazo? Bueno, lo primero que voy a decir es que estos son criterios, hay distintos scores, lo que nosotros le decimos, ¿verdad? Unos criterios que sumamos, restamos
Y uno de ellos es la asociación, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud o el Modified WHO, los que son clase 4 y todo lo que hay en clase 4 son distintas condiciones que decimos, pues mira, esto es muy alto riesgo para mamá, ya hay un nivel de mortalidad o de complicaciones muy alto. Así que alguien que tenga una aorta en 5.5, pues posiblemente nosotros vamos a decir, no, no puedes quedar embarazada ahora, porque el riesgo de disección es alto. Obviamente sabemos que cuando hablamos de contraindicación, como les digo, es porque hay una complicación bien alta para mamá. Y pues como les menciono, una aorta dilatada de 4.5 nos da estrés ¿verdad? Que usted vaya a tener una disección, porque es donde más se ha documentado, especialmente en el periodo, en el tercer trimestre o en el periodo periparto, ¿verdad? O posparto. Si ya usted tiene historial de disección o historial de una aorta de 4 centímetros, pero entonces un historial muy fuerte de disección en esos tamaños o cerca de esos tamaños. Y cuando hablo del síndrome vascular, ¿verdad? De Ehlers-Danlos vascular, no es que es una contraindicación, pero sí tenemos que decir que hay la ruptura de útero ha sido bien descrita, así que una de las cosas que hacemos es buscar, ¿verdad? Llevarlas bien de cerca y no solamente eso, pues obviamente tener un plan de verdad del periodo periparto o cuando van a dar a luz. La disección aórtica es obviamente, como habíamos mencionado, la complicación que más tememos. Interesantemente, la disección aórtica ocurre mayormente ya en el periodo, ¿verdad? En el tercer trimestre, que es donde más volumen de sangre tenemos, o en los primeros 3 meses posparto. Así que no es solamente mamá dio bebé y celebramos y qué chévere. No, no, no. Las mamás se tienen que ver de cerca en ese periodo porque es donde hay más riesgo de disección. ¿Por qué? Porque todavía el sistema cardiovascular no automáticamente no cambia. Así que todos esos cambios de taquicardia, obviamente las presiones ahora empiezan a subir, pero todavía usted tiene el volumen vascular elevado, así que todo eso puede propiciar una disección aórtica. La disección aórtica, como les había mencionado, pues también está reportado en donde hay reemplazo de la raíz aórtica. Les puse esta imagen porque fue un artículo que se publicó diciendo cuáles eran las complicaciones de disección aórtica en el embarazo. Y en este estudio, interesantemente, quienes tuvieron las complicaciones fueron personas que no sabían, pacientes que no sabían que tenían Marfan, así que no tuvieron ¿verdad? El cuidado tan de cerca, y estas fueron las que tuvieron disección. Lo que quiere decir, y el artículo lo que trata de recalcar es, mira, podemos tener embarazos seguros en esta población, pero a lo mejor hay un riesgo en aquellas que no saben que tienen el síndrome y no tienen un cuidado, ¿verdad? Antes del embarazo y pues periparto y posparto. Así que definitivamente ese cuidado interdisciplinario desde el momento que quiero quedar embarazada es sumamente importante. Entonces, ¿qué manejo ocurre, verdad? Ahora ya que hablamos de los riesgos de antes, ¿qué manejo ocurre o qué hacemos durante el embarazo si ya estamos en el proceso del embarazo? Pues las guías recomiendan, ¿verdad? Y los que hacemos cardiobstetricia y seguimos este tipo de pacientes, tratamos de hacer ecocardiografía en cada trimestre y justo posparto y en el periodo periparto, por lo menos después de 6 meses, volvemos y miramos la aorta, ¿ok? ¿Por qué? Porque no es solamente la aorta, es mirar también si hay un prolapso de la válvula mitral, si se ha puesto peor, si ya tienen válvulas mecánicas, que eso es otra conferencia aparte, pero si lo tuvieran, pues tenemos que estar siguiendo esa válvula mecánica y la funcionalidad del mismo. Se pueden hacer resonancias magnéticas, ¿verdad? Los famosos MRI sin gadolinio para obviamente mirar la aorta, especialmente si sabemos que hay aneurismas a nivel abdominal o de la aorta descendente. Los medicamentos que usamos son los beta bloqueadores y les comento que en los beta bloqueadores la mayoría o todos son seguros en el embarazo. Lo que sí hay más data en ciertos medicamentos porque son los más que se usan como la betalol. Claro, si usted está en metoprolol, se puede seguir usando metoprolol. Lo que es importante saber es que se ha documentado en cualquier beta bloqueador
que los bebés pueden nacer un poquito más pequeños, lo que se llama restricción de crecimiento intrauterina. Pero una vez salen, crecen y siguen de lo más bien, pero es importante que usted sepa que hay ese riesgo y hay riesgo de hipoglicemia, ¿verdad?, en el bebé. Adicional a eso, pues como les me había mencionado, pues los inhibidores de lo que se llama la enzima de angiotensina, lisinopril o de angiotensina 2, los sartán, que es de los más que usamos, pues esos se tienen que parar en el embarazo. ¿Qué ocurre si hay una disección en el embarazo? Pues si es una disección tipo A, que lo que quiero decir es de la parte ascendente o la parte proximal al corazón, pues usualmente se requiere una cesárea de emergencia y, ¿verdad? Si entendemos que está bastante avanzada en el embarazo y entonces seguido por cirugía. Eso quiere decir ya que estamos bastante avanzados en el embarazo, 30 y algo largo, y aquí, ¿verdad? Me podrán decir mis colegas pediatras, pero si estamos bien temprano en el embarazo, la verdad es que se debe de hacer, pero sabemos que hay un alto riesgo de mortalidad fetal, especialmente cuando nos conectan a la máquina de corazón y pulmón, y cualquier cirugía vascular pues requiere todo eso. Durante, ¿verdad? Como les había dicho, ya eso sí ocurre esta complicación. En el manejo médico durante el parto, ahora vamos a llegar, ¿verdad? Llegamos a las, usualmente vamos a decir a las 37, 38 semanas, porque preferimos hacer una inducción temprana con todo el equipo, evitarnos las complicaciones que podrían ocurrir más adelante, y bebé ya está formadito, así que perfecto. Pues necesitamos estar en un centro subespecializado con gente de distintas especialidades que estén con usted aquí o que ya haya un plan escrito. Y esto, pues muchas de las veces, por lo menos aquí en Puerto Rico, y no sé si tenemos personas por Zoom de otros países, pero en Puerto Rico usualmente lo hacemos en el centro médico, donde tenemos, ¿verdad? Obviamente la facilidad de tener el cirujano cardiotorácico con nosotros, disponible, tenemos el cardiólogo, tenemos los doctores, los perinatólogos o lo que llamamos los obstetras de alto riesgo, los obstetras, etcétera. Así que, y tenemos obviamente los pediatras y los intensivistas pediátricos, etcétera. Así que necesitamos todo eso. Tenemos que tener la terapia médica todo el tiempo. ¿Puedo tener el bebé por natural o puede ser o es cesárea? Bueno, pues la contestación es que si su aorta es menos de 4 centímetros, usted puede dar un parto natural. ¿Qué recomendamos? Porque no hay muchas guías que digan, no, son tantas horas, menos horas. Bueno, los que practicamos esto decimos, bueno, puede dar parto natural, pero no, por favor, no la dejes pujando 1000 horas, porque, ¿verdad? Tampoco sabemos qué puede ser un estresor suficiente. Adicional a eso, las pacientes que estén dentro del rango de 4 a 4.5, el parto vaginal sí puede ser recomendado con asistencia en la segunda etapa, y les voy a explicar lo que es la asistencia en la segunda etapa. Y sí, se puede hacer con anestesia. También se puede esperar, se puede decir, pues vamos a hacerlo por cesárea. Y las pacientes que tienen 4.5, que ya usted sabe que yo lo había mencionado, que es algo de alto riesgo o con historial de disección, es recomendado entonces hacerlo por cesárea y evitar la parte de, ¿verdad?, en buen español, de pujar. Así que, y bien importante hablar con nuestros colegas, los anestesiólogos, para que sepan, obviamente, y esto siempre va a pasar antes de llegar al proceso, de que hay, ¿verdad? Si usted cualquiera de una de estas condiciones, pues tendría ectasia dural, y obviamente a la hora de la anestesia eso hay que tomarlo en cuenta. Y la ectasia dural, como uno de mis colegas ya había, el doctor Molina, si no me equivoco, había hablado, había la ectasia dural, ¿verdad? La bolsita que cubre la espina dorsal se dilata y obviamente, y ocurre más en estas áreas inferiores, así que es más probable que donde le van a poner la anestesia, a veces no hay tanto espacio, así que es algo bien importante que el anestesiólogo tiene que saber que usted tiene esta condición y que descartar que usted no tenga ectasia dural. Lo otro es la etapa 2 del embarazo. Bueno, pues hay varias etapas en el embarazo y lo importante es que la etapa 2, ¿verdad? La etapa 1 es cuando ya el cuello uterino se empieza a dilatar. La etapa 2 es cuando ya el cuello uterino está dilatado y empiezan a decirles puje. Así que esos pujos nosotros le vamos a ayudar, ya sea por los forceps o cualquier otra manera que se esté usando, pero no la vamos a dejar usted hacer todos los pujos solos. Tenemos que ayudarle a usted. En la etapa 3 obviamente ya es el nacimiento, y la etapa 4 es cuando
han pasado varias horas después del nacimiento, pero importante, pues esa parte 2 de los pujos, pues hay una asistencia de parte del obstetra. El cuidado postparto, pues el cuidado postparto, como les había mencionado, pues primero que requerimos un cuidado de cerca, después de esas, ¿verdad? Después de esa alegría, nació el bebé, qué chévere, pero ¿y mamá cómo está? Pues hay que hacer un eco y cuando se dé de alta, pues hay que darle una evaluación de cerca para estar seguro que esos cambios cardiovasculares no hayan afectado esa aorta o ninguna de las válvulas. Y el manejo de la presión arterial, acuérdese que esa dilatación que yo les dije, pues ya ese periodo de honeymoon pasó y ahora las presiones empiezan a subir. Así que además de que mamá va a dejar de dormir bastante, así que a lo mejor está más hipertensa de lo que uno cree. Así que, y entonces, en esa misma línea, la gente preguntará, ¿y yo puedo lactar? Bueno, pues hay un estudio que mencionó que la hormona de oxitocina, que es una de las hormonas que promueve la lactancia, podría causar ¿verdad? Más eventos de disección en la aorta. Así que lo que uno pensaría es, pues no puedo lactar, porque si no, pues para evitar ese, ¿verdad? Que provoque la disección aórtica. Hoy en día no tenemos suficiente data para decir, usted no puede lactar. Lo que decimos es, usted puede lactar, vamos a seguir un seguimiento bien de cerca de su aorta. Y entonces cuando hablamos ya de, ha pasado todo este periodo, quiero cuidarme, por ahora pues ya no duermo mucho, creo que voy a coger en lo que vuelvo a tener otro bebé, pues métodos anticonceptivos, ¿hay algún método en particular que tengamos que usar? Bueno, solamente en aquellas pacientes que tienen válvulas mecánicas, ¿verdad? Que toman el medicamento Coumadina para aguar la sangre, son aquellas que no pueden usar los medicamentos combinados de estrógeno progesterona porque hay un riesgo mayor de coagulación de la válvula. Pero, excepto esas pacientes, todas las demás pacientes podrían estar usando ¿verdad? Las pastillas o los métodos anticonceptivos que están disponibles. Y entre eso también están los aparatos intrauterinos. Cuando hay válvulas mecánicas, tratamos de que no tengan ningún tipo de hormona, ¿verdad? Y existen los de cobre y todo eso, así que eso sí se pudieran usar. Y en mi investigación, ¿verdad? En mi estudio, cuando mire toda la data, si había algo nuevo, no vi nada que dijera que no podríamos usarlo en nuestra población. Entonces, alguna de las preguntas y me pareció muy interesante y creo que, ¿verdad? La Fundación Emma-Fan ha hecho un trabajo espectacular en también poner estas preguntas de nuestras pacientes en la página. Y una de las preguntas es, ¿cuál era la probabilidad de que mi bebé tenga alguna de estas condiciones si yo lo tengo? Ya la doctora Vélez lo dijo, pues un 50%, pero no necesariamente lo expresan, no necesariamente ese es el patrón exacto. Estoy más a riesgo de tener un aborto espontáneo, pues el riesgo está en solamente de que hay más riesgo de desprendimiento de membranas. Así que sí, pudiera haber, no es algo súper notorio. En el momento cuando yo me entrenaba en Boston y veíamos muchas pacientes en la clínica de cardiobstetricia, no tuvimos ninguna, ¿verdad? Con un aborto espontáneo, pero lo menciono porque está en la data evidente. Puedo tener más dolor en las coyunturas o en los huesos durante el embarazo. Sabemos ya de que por sí nuestros pacientes de cualquiera de estas condiciones pueden tener más dolor muscular durante el embarazo. La contestación es sí, todo duele, nada mejora. Así que sí, pueden doler más. ¿Puedo tener anestesia epidural para el parto? Sí, obviamente partiendo de la premisa de las precauciones ya mencionadas. Así que en resumen, el embarazo en condiciones de tejido conectivo requiere una evaluación desde antes del embarazo por un grupo interdisciplinario durante el embarazo y posparto. Y los factores que determinan, ¿verdad? ¿Cómo va a ser su embarazo? Pues ¿verdad? No es solamente una cosa, es el tamaño de la aorta, el historial familiar, el historial de disección, qué tipo de mutación genética tengo, y todas estas cosas para saber que mamá va a estar bien y, ¿verdad? Y que ella se sienta asistida durante cada etapa del embarazo. Y obviamente es bien importante, no solamente celebramos justo cuando bebé llega, tenemos que seguir cuidando de nuestras pacientes en el periodo parto. Y quise poner esta foto porque algo bien bonito que hizo el Marfan Foundation es que, ¿verdad? Ella decía que no solamente es Marfan Foundation No Design o conocer los signos, es también luchar por la victoria y la victoria de ella era ser mamá. Así que para cada una de las mujeres que, ¿verdad?, toman esa decisión de la manera que sea, pues las felicito y estamos aquí para ayudarles.
All right, any questions online? Gracias, doctora. Gracias a ustedes.